Eso es. Ok, ahora sí, la ventana al mundo humanista. 7 de julio del 2024 tenemos unos invitados de la pedagogía seminario de pedagogía de la intencionalidad. Entonces os voy a presentar muy brevemente quiénes son esos invitados. Allá vamos. Empezamos por María de Lourdes Cuellar Valcárcel, siloísta, maestra aplicada en Parque Hoquisingo, trabajadora social y profesora de chino en la UNAM. Es licenciada en Ciencias de la Educación y maestra en entornos virtuales. Además de sus temas de especialidad en relación a la lengua china, su mayor interés está puesto en la difusión de la doctrina siloísta como herramienta de análisis, comprensión y transformación del mundo. Dentro de este último encuadre, actualmente es responsable de un proyecto sobre pedagogía de la intencionalidad como alternativa a una formación docente más intensa. Esa ha sido una. Vamos entonces con Aide. Aide Venosa Figueroa, Cana, es egresada del curso de formación de profesores de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística, ENALT, antes era SETE, de la UNAM, generación 2005. Cursó el diplomado Formación de Asesores de Centros de Autoacceso de la Mediateca de esta misma escuela y se formó como asesora para el bachillerato en línea de b.unam, certificada en inglés 1. Es también egresada del curso ISEL, In-Service Certificate of Language Teaching, Consejo Británico, Universidad de Cambridge, y cursó la maestría en entornos virtuales de aprendizaje, tecnología educativa, por el Centro de Altos Estudios Universitarios de la Universidad de Panamá. Además, Aide ha sido profesora de inglés desde el año 2000 en diversas escuelas de la UNAM y jefe de la sección académica, así como responsable académica y tutora del Diplomado de Formación de Asesores para los Centros de Autoacceso. Es maestra aplicada al Pacífico 5, ha impartido seminarios y talleres dentro de la UNAM y ITESO, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Occidente, sobre la pedagogía de la intencionalidad desde el 2011, como parte del programa de formación de profesores. Esto ha sido AID. Y nos falta Leonardo Herrera González, actor, dramaturgo y director de teatro desde los 15 años. Nacido en la Ciudad de México, es licenciado en literatura dramática y teatro y maestro en lingüística aplicada por la UNAM. Fue alumno de la Facultad de Letras de la Universidad Clásica de Lisboa, estudios portugueses, lengua que imparte el LENAR. En febrero del 2024, su obra ¿Qué me ves? Fue acreedora del Premio Hispanoamericano de Dramaturgia para las Nuevas Infancias, organizado por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y el Instituto de Artes del Espectáculo, ambas. Bien, siendo presentado a los tres impulsores de la pedagogía de la intencionalidad, queremos que nos cuenten un poco cómo surgió este y cómo fue posible hacer un seminario así. ¿Quién se atreve a empezar? Bueno, como este conversatorio habla, bueno, se propuso un tema muy específico, me gustaría empezar dando como un contexto así muy general de cómo es que surge este proyecto. Eh, bueno, con la idea, como ella misma lo pone ahí en su presentación, desde el 2011 y desde antes un poco, venimos haciendo algunos talleres y actividades de formación dentro de la escuela, de la ENAL, que se llama ahora, de la UNAM, relacionadas con la formación docente. Ella es docente de inglés y yo de chino, pero nos importaba sobre todo poder ofrecer talleres, desde el 2011 lo hacemos así, talleres no de lengua, no de la técnica, no de las estrategias de aprendizaje como tal, sino sobre todo de formación docente. Entonces empezamos a dar algunos talleres aislados sobre alguna de las llaves del aprendizaje o sobre temas relacionados con, con el siloísmo.
Y pues desde el año pasado más o menos empezamos con esta idea de registrar un proyecto dentro de se llama departamento, bueno, antes se llamaba Departamento de Lingüística Aplicada, ahora se llama Departamento de Investigación de nuestra escuela, y registramos el proyecto para crear un curso modular con base en la pedagogía de la intencionalidad, que pudiera ser pues una alternativa de formación docente un poco con los temas humanistas, ¿no? Entonces veíamos que la pedagogía de la intencionalidad, la propuesta que hacen Mario Aguilar y Rebeca Dice en su libro, que así se llama, pues nos daba como un paraguas interesante y de ahí se podían desprender como más temas, más cosas, etcétera. Entonces registramos un proyecto en el cual la idea es crear un curso de formación docente integral que quede como parte de la oferta educativa del ENAL, de la oferta educativa para formación docente. Nos aprobaron el proyecto y bueno, desde el año pasado estuvimos batallando y batallando porque nos soltaran un poco el presupuesto y todo lo demás. Finalmente logramos armar este seminario. Este seminario que hicimos muy apretado en 2 semanas, originalmente era un seminario inicial, que íbamos a ir teniendo sesiones como más distanciadas, pero tuvimos un paro en la escuela, estuvieron tomadas las instalaciones, esto nos retrasó mucho todo el proyecto y entonces decidimos apretar todo en 2 semanas. La primera semana, bueno, pero lo que sí quiero decirles es que estas 2 semanas de lo que difundimos como seminario, pues de pedagogía de la intencionalidad, en realidad era una primera etapa formativa para, bueno, no solo para nosotros como los que estamos a cargo del proyecto, sino abierto a otros docentes de la universidad, pero un poquito con la idea de tener una base teórica y práctica de alguna manera, para después armar nosotros tres el curso y proponer este curso ya como parte de la oferta. Obviamente son muchos pasos a seguir, ¿no? Porque hay que ir estructurando cada módulo y luego hay que pilotearlo y luego nos lo tienen que aprobar, etcétera, etcétera, pero digamos que esta era como la parte formativa inicial que nos planteamos este, hacer, ¿no? Bueno, más o menos es así. No sé si quieran complementar a Leo, pero creo que por ahí va el proyecto. Aide, estás muteado. No, decir que así es exactamente, así como lo dices. Por cierto, si tenéis preguntas podéis escribir en el chat o levantar la mano para poder hacer las preguntas. Bien, voy a continuar ampliando la información que, que ha dado Lourdes. Efectivamente, yo comencé como un asistente a los talleres y las pláticas que el equipo inicialmente, Aide y Lourdes, impartían en la escuela, y eso generó mucho interés conmigo, en mí, en la medida en que yo también, en cierta forma, en una perspectiva diferente, desde la formación a partir de técnicas, a partir de habilidades docentes que, que se imparten en algunas materias en la licenciatura en lingüística aplicada, los que van a ser futuros profesores de lenguas, como en el diplomado de formación de profesores también, que está más encaminado para gente que ya está en ejercicio. Encontraba ahí algunos elementos que favorecían un espíritu de reflexión diferente a lo que tradicionalmente venía yo conociendo desde la perspectiva de la investigación-acción. Es una que parte mucho de la etnografía de la educación, que tiene herramientas tomadas de la antropología. Y dije, bueno, pues sí, está muy bien, los docentes, los futuros docentes y los alumnos que van a ser docentes, está bien, estamos partiendo desde una puerta que, que funciona, pero que no me deja del todo convencido. ¿Qué es lo que pasa? Yo encuentro, y ahí estoy ahorita, de unos años para acá, encuentro que el ámbito de la enseñanza de lenguas, y ahí yo quiero apelar a su reflexión también, aprendiendo lenguas
alguna lengua extranjera o incluso también las ideas que tenemos sobre la lengua materna, es un mundo ya muy hecho. Pedagógicamente ya está muy hecho. Cómo se enseñan las lenguas, cómo se aprenden las lenguas. Hay una visión, hay un imaginario que nos llevan a verlo como un escenario que así debe de funcionar, como un engranaje ya muy hecho, ¿no? Hay una persona que está delante, que es quien detenta un poder y es en quien, así como en la esfinge de la mitología, nos va a plantear los acertijos, las preguntas, y yo tengo que responderlo en otro código. Ajá. Entonces, hay una, hay una, hay una forma ya muy acabada de enseñar, una cultura de enseñanza, pero también una cultura de aprendizaje que legitima en mucho eso de lo debes de aprender así y se acabó. ¿Por qué? Porque así se dice, ¿no? Hay normas que se asumen en el aula de lenguas desde el momento en que entramos hasta que salimos. Y ya nada más, o sea, vamos a hablar de lo políticamente correcto nada más, la gramática, la competencia lingüística, pero ¿qué hay con lo demás? Y este interés se agudizó a partir de la pandemia, en el momento en que efectivamente decía, bueno, sí, hemos sido llevados todos a cambiar de barco de manera Ujú. rápida, cuestión de 2 días, 3 días, etcétera. Pero ¿qué está pasando con la gente que está platicando? ¿Quiénes somos los que estamos aquí enfrente, ¿no? En este caso, en este medio. Entonces, eso me llevó poco a poco a encontrar en la pedagogía de la intencionalidad un nicho alternativo para la formación docente. Es decir, efectivamente apostar por por una construcción ontológica de los sujetos que estamos en el aula, tanto el docente como los alumnos, a interesarme realmente por los alumnos y que los alumnos también sepan que yo soy un sujeto expuesto también a fallas, no lo sé todo. Vamos a romper esa imagen, esos espejos que tenemos de ellos en términos de gente que tiene tradicionalmente capacidades o no capacidades, ¿no? este, para aprender una lengua. Entonces, ya eso me plantea alternativas para preguntarme inicialmente, bueno, ¿para qué quieren aprender la lengua? ¿Para qué la necesitan aprender? ¿No? Cada lengua está circunscrita sociohistóricamente también acá. ¿Qué es lo que obliga que en México, por ejemplo, tenga que ser forzosamente el inglés, independientemente de la frontera que tenemos con el país del norte? ¿Por qué no otras lenguas también? ¿Qué me interesa? Si yo soy alumno de música, ¿por qué no puedo estudiar italiano, alemán, francés o hasta una lengua originaria? ¿Por qué no? Si soy ingeniero y voy a ir a trabajar al campo, ¿por qué no aprender una lengua originaria, siendo que estamos en un país que tiene una diversidad lingüística amplísima, ¿no? Entonces, esto ha crecido mi perspectiva, no tengo respuestas todavía, pero por ahí estoy buscando y cotidianamente hago un ejercicio de reflexión. Comentaba ayer con mis compañeras, algo, por ejemplo, en la cultura de enseñanza es muy común que el docente haga bromas a partir de los alumnos y es algo que dije, no, no lo puedo hacer. Tengo que dignificar al que está delante de mí, ¿no? Estoy aprendiendo de él también, así como compartimos una serie de roles que nos llevan a construir el conocimiento, ¿no? Y pues por ahí ando, por ahí está mi búsqueda, por ahí estoy, en las convicciones que cada vez voy teniendo y que voy poniendo a reflexión crítica, ¿no? Eso es lo que yo quería comentar. Bueno, a mí me gustaría comentar que el proceso que hemos vivido en el bachillerato universitario ha sido, puedo decir que lento pero consistente, ¿no? Porque nos encontramos ante varias inercias, ante una estructura de formación docente que nos dice, estos son los ejes y esto es lo que se puede compartir con los profesores en cada periodo de formación, ¿no? Tenemos 2 periodos, hay un intersemestral y un interanual.
Entonces, cuando pensamos en trabajar con la propuesta de pedagogía de la intencionalidad, pensamos en hacerlo llave por llave. Ustedes saben que son 5 llaves, entonces dijimos, bueno, vamos a empezar con un introductorio donde se sepa un poquito de cada llave y en el siguiente semestre o en el siguiente interanual damos una llave. Entonces, así lo dimos por 2 periodos. Dimos en uno atención, aprendizaje y atención, y luego diálogo generacional. Tuvimos varios asistentes a diálogo generacional y es que la gran mayoría eran profesores que tenían ya muchos años frente a grupo. Nuestros participantes eran profesores que pasaban los 60 años, profesores ya cercanos a la jubilación. Sin embargo, fueron los más interesados en entablar, establecer un diálogo con sus estudiantes. La participación fue bastante interesante. Nos dejaron ahí algunos registros y nos dijeron, la próxima vez que ustedes hagan eh, un curso, ojalá y que sea el de la siguiente llave, ¿no? Solo que no pudimos continuar por las inercias, pero pensamos que podemos seguir en el bachillerato de manera mejor estructurada porque hay una necesidad de saber otras formas de enseñar, otras formas de entendernos a nosotros como docentes, es decir, una pedagogía que se centre en el docente, no específicamente en el estudiante, porque eso es lo que nosotros hemos encontrado, que las pedagogías están centradas en los estudiantes, ¿no? Y no en el docente. Ver la parte humana del docente es algo que no se ha estudiado a fondo y bueno, también comentar que dentro del bachillerato universitario hay un rubro de formación humanística, pero poco explorado, poco visitado, porque no se sabe cómo, ¿no? Entonces, por ahí hay un espacio en el que creo que podemos nosotros trabajar y que nos sirve también para cuestiones burocráticas y administrativas, porque es algo que no podemos dejar de lado, ¿no? Tenemos que empatar estas eh, propuestas con esa estructura que ya está ahí, ¿no? Entonces, hemos encontrado en ese rubro ese espacio para poder proponer esta pedagogía de la intencionalidad que me parece nos hace bastante falta, ¿no? Y bueno, eso diría por el momento. Bueno, ya tenemos la primera pregunta, nada menos que Lutz. Entendiendo que la pedagogía y la intencionalidad busca un nuevo emplazamiento de la relación entre profesor y alumno, ¿qué serán algunos centrales de esta concepción de la pedagogía de la intención? Bueno, yo creo que lo primero que aporta la pedagogía de la intencionalidad, pues es justamente el concepto de intencionalidad, ¿no? Que es un Ujú, concepto pues bastante desarrollado dentro del siloísmo y que tiene que ver con reconocer esa característica humana, ¿no? Esa característica del psiquismo humano, de tender hacia el mundo, de hacer en el mundo y ese es uno de los primeros pilares que yo podría comentar. Y los otros ejes los marca la misma propuesta de las 5 llaves, ¿no? ujú, Yo creo que tanto el tema, por ejemplo, atención, diálogo generacional, ambiente, buen humor y afectividad. Son las 5 llaves y son las 5 propuestas específicas que se han ido desarrollando o que se plantean bueno, se plantean en el libro como propuesta, ujú. pero que admiten todavía un gran desarrollo. A mí me parece, y eso debo decir que lo descubrí ahora con este seminario que tuvimos, que está planteada la base en el libro de Pedagogía de la Intencionalidad, sin embargo admite todavía un gran desarrollo de cada llave. Ujú. Entonces, eso creo que sí es importante comentarlo, ¿no? Sí, a mí me gustaría, no sé, Leo. Bueno, Sí, adelante, tengo respuesta, pero adelante, adelante. ok. Sí. Sí, yo quisiera decir que a mí en lo particular me resuenan 2 llaves y hemos trabajado en eso, en
con esas dos llaves en el bachillerato universitario, ¿no? Estamos trabajando con estudiantes que entran de 15 años y salen de 18, ¿no? Algunos un poquito más tarde por algunas situaciones que se van presentando a lo largo de este trámite de su carrera académica, pero es el diálogo generacional y el ambiente lo que a mí me parece que se debe de tratar eh, primordialmente en esta etapa. No dejo de lado para nada la atención, ¿no? El buen humor, por supuesto, pero estos dos aspectos me parecen a mí fundamentales por las edades de nuestros estudiantes y por nuestras edades también, ¿no? Entonces, hay allí una brecha bastante profunda. Quisiera decir, en alguna ocasión una profesora decía, bueno, pues yo con mi menopausia y mi estudiante en la adolescencia, pues no sé a dónde vamos a llegar, ¿no? En el entendido, sí, en el entendido de esta diferencia de edades, ¿no? Y las hormonas circulando, porque bueno, no podemos dejar de lado también el aspecto fisiológico, ¿no? Entonces, se dificulta la comunicación porque venimos de experiencias diferentes y nuestro paisaje de formación es en muchas ocasiones totalmente diferente, ¿no? Y si los chicos pueden en ocasiones entendernos es porque, bueno, vienen ahí con algunas experiencias de los padres, de los abuelos, ¿no? Y nosotros tenemos algunas experiencias de la gente que está cercana a nosotros, los sobrinos, nietos, etcétera, ¿no? Pero un diálogo que nosotros podemos establecer es definitivamente en el salón de clases. Es un espacio privilegiado porque es ahí en donde pueden confluir diferentes retos en los que la experiencia práctica del docente, en donde la poca o mucha experiencia que pueda tener nuestro adolescente puede ayudar a resolver ciertas situaciones y también a partir de ello podemos aprender, es que podemos entablar un diálogo, ¿no? En el seminario, en el día 2 cuando estuvo Carlos Crespo, invitó a uno de sus estudiantes a participar en una charla, lo que llamó él una charla dialogada. Y en esa charla, este, él comentaba, y por acá tengo unas notitas, él comentaba que era importante reconocer que cada generación representa una actitud vital, ¿no? Una pulsación de su potencia histórica con experiencias vitales diferentes. Eso era lo que decía Carlos Crespo. Y contestaba su estudiante, su invitado. El boom tecnológico puede ser un punto de encuentro entre las generaciones. Y a mí eso me resonó bastante porque ¿cómo es posible? ¿Cómo puede ser que el boom tecnológico propicie ese diálogo? Y empecé a acomodar las ideas pensando, claro, el uso del celular, por ejemplo, es algo que a muchos profesores nos causa cierta inquietud. No sabemos qué hacer cuando los chicos sacan el celular y están en el celular y nosotros estamos dando nuestra clase por acá, ¿no? Entonces, algo está sucediendo ahí y no sabemos cómo tratarlo, ¿no? Hay algunos profesores que me dicen, bueno, pues haz del celular, hazlo tu amigo, ¿no? Ocúpalo durante las clases. Sugiere algunas actividades. Entonces uno dice, pero ¿cómo le hago con eso? Bueno, pues ahí empieza un ejercicio para tratar de acercarnos a nuestros estudiantes y decir, oye, ¿cómo usamos esto, esta herramienta, ¿no? El teléfono, ¿cómo lo puedo utilizar, ¿no? Aplicaciones, plataformas, ¿no? Eso hablando de este boom tecnológico. Pero, ¿qué pasa con su sensibilidad? ¿Cómo están percibiendo ellos este mundo que les está tocando vivir y cómo lo estamos percibiendo nosotros? ¿Qué herramientas o qué pautas o qué sugerencias podemos dar nosotros ante esto que ellos están visualizando en la cotidianidad, ¿no? Otro aspecto que tocó este estudiante fue la regla de oro, ¿no? Tratar a los demás como quiere ser tratado. Me llama mucho la atención porque este chico tendría unos 22 años y ya hablaba de la regla de oro, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay algo que importante que considerar, porque tal vez en principio él no conocía este concepto de la regla de oro, sino más bien ese dicho de trata a la gente como quieres que te traten, ¿no? Entonces empieza a ver ahí entiendo yo, una incorporación de los conceptos del humanismo para interactuar con el docente en el salón de clases, ¿no? Con otros compañeros con edades diferentes, ¿no? Entonces, bueno,
eso quiero comentar sobre el diálogo generacional y sobre el aprendizaje y medio ambiente, que debemos reconocer esos aspectos tangibles e intangibles que nos rodean, ¿no? Y retomo esta información a partir de la presentación que hizo Marcelo Castillo, si mal no Castillo. recuerdo, Castillo, sí, y él habla de lo tangible como aquello que nosotros podemos ver, ¿no? Él habla de la cultura democrática, de diálogo, ¿no? La empatía, la colaboración, el respeto, la autonomía, la confianza, las altas expectativas entre unos y otros. Cómo todo esto genera un ámbito para la participación, para hablar, para decir, para interactuar, ¿no? Y cómo nos encontramos con ambientes en los que eso no es posible, ¿sí? Entonces, reconocer estos aspectos tangibles por otro lado, creo que ahí hubo un errorcillo por aquí en mis notas, porque esto es más bien lo intangible, y lo tangible son los recursos de equipamiento, el material didáctico, la integración de las TICs como medios para el aprendizaje, etcétera. Todo eso que conforma el ambiente, cómo podemos incorporarlo, diferenciarlo y hacer, entendiendo cada uno de esos elementos como factores que determinan un ambiente amable para el aprendizaje, ¿no? Nada más. Sí, yo rescato también los postulados Ujú, que plantean que la intencionalidad, el ambiente, el buen humor se basan fundamentalmente en el diálogo. Entonces, esto me lleva a replantear también los roles que tradicionalmente conocemos de alumnos y docentes en la clase de lenguas, ¿no? Los docentes, tradicionalmente, yo me refería a un sistema de creencias, los docentes tienen miedo, ujú, tenemos miedo a perder el control de la clase, siempre estamos con el ujú. control de la clase, ¿no? En algún momento yo dije, la literatura que yo revisaba decía, se asume al docente como si fuera un sobrecargo, una azafata de un avión, que tú lo recibes al inicio de la clase en un aeropuerto, sonriente y todo, adelante, abres la puerta, adelante, chicos, etcétera, y una hora y media después los entregas en otro aeropuerto, pero en eso, ¿qué pasó? ¿Por qué tenemos que tener esa actitud de aquí no pasa nada? Claro que pasan muchas cosas. Todo lo Mm, que ocurre en el aula es un universo que merece nuestra atención, nuestra experimentación, nuestra reflexión, ¿no? Y ahí está ese ujú, diálogo con otro, como de manera conjunta, yo no tengo nada que enseñar. Tradicionalmente decimos mis alumnos, no son tuyos, son los alumnos y son gente con una historia social, individual, política, con deserciones de todo tipo, políticas, familiares, religiosas, sexuales, lo que sea, son seres humanos que están aquí para algo. Entonces, ¿por qué no encontrar en ese emplazamiento, por qué no emplazar o mandar nuestra atención a que ese emplazamiento implica entre los dos tener la disposición para resolver problemas de aprendizaje de manera conjunta? Y no solo el aprendizaje de la ciencia, lengua extranjera, sino el aprendizaje también de la relación humana que tenemos, de qué vamos a hablar en la clase de lengua, ¿no? Tradicionalmente el enfoque comunicativo en los ujú, años 70 decía, el foco ya no está en el código, en la gramática, como eran los enfoques estructurales, en el conductismo, ahora el foco está en el mensaje. Sí, pero la atención de los maestros seguía estando en el código, cómo se dice, ¿no? ujú, Este, pero yo creo que está también en quién lo dice, quién lo dice. Hay que considerar que ya mencioné, cada uno de estos sujetos trae una historia de vida, ¿no? Hemos tenido alumnos tanto de tercera edad hasta como quienes vienen de las periferias de la ciudad con una historia muy específica. Esta historia está presente todo el tiempo, ¿no? A veces vienen de cruzar la ciudad de 2 horas, hora y media, etcétera, vienen en ayunas o tienen que enfrentar. Lo vimos en la pandemia, cada uno expresaba o no lo expresaba más bien porque estamos educados a no expresarlo, una ujú, historia
difícil, de violencia familiar, de violencia sexual, de no tener, haber cruzado la ciudad y no tengo ni lo más elemental para desayunar ese día, ¿no? Entonces, todos esos elementos ahí están. ¿Por qué no abrir este, el aula de lenguas o cualquier aula a estos espacios, a estos elementos? Además, pasamos la mayor parte, al menos en mi caso, que soy de tiempo completo, de tiempo integral, paso la mayor parte del tiempo en la universidad, ¿no? Es mi segunda casa, Ujú. con todo y que a veces se me descarapelan algunas paredes y digo, algunas cosas no me parecen, pero es mi casa, ahí estoy. ¿Y qué tiene que ser la casa también de mis conciudadanos, de mis congéneres, ¿no? Eso es lo que yo quería comentar. Yo quisiera hacer como un pequeño giro, aprovechando que, bueno, que no hay preguntas, sí me gustaría contarles un poquito lo que fue el, el seminario. La parte de estadística. Ah, ahí se oye mejor, ¿sí? Es que no sé por qué de repente me falla aquí la pongo. Bueno, entonces les decía yo que me gustaría comentarles un poco lo que ha sido el seminario, eh, porque me parece que ha sido muy interesante. Primero que nada, bueno, la parte estadística se la voy a dejar a Aide, que tenía como recopilación de los datos, pero sí les puedo decir grosso modo que hubo muchísimo interés. Tal vez no todo se concretó en asistencia, porque además tuvimos que hacer este seminario justo las 2 últimas semanas antes de salir corriendo de Ujú. vacaciones, lo cual afectó bastante la asistencia. Sin embargo, fue a mí me llamó mucho la atención como la respuesta, ¿no? Una de las cosas que nos hemos planteado con este seminario, con el futuro curso, es una formación docente desde una perspectiva docente, es decir, decíamos nosotros, formación docente centrada en el docente, ¿no? Así como hay educación centrada en el alumno, bueno, nosotros hacemos formación docente centrada en el docente. O sea, lo que es evidente a través del seminario y de lo que vivimos estas 2 semanas es la necesidad de ámbitos, de espacios donde el docente pueda hablar sus cosas, donde el docente se reencuentre como ser humano, no como el que tiene que ir a dar no sé qué a no sé quién, no, yo qué me pasa a mí en mi labor docente, ¿no? En Ujú. general hay vocación y en general puedo decir que los profesores de lengua, que era como nuestro público mayoritario, los profesores de lengua tenemos una formación mayor en cuestiones didácticas que otros profesores universitarios. Eso definitivamente. Estamos como, entre comillas, más formados como docentes que otros especialistas que dan su clase en la universidad sin tener realmente una formación docente, ¿no? Pero aún así, lo que es evidente es que no hay espacios donde el docente se sienta, eh, ¿cómo diríamos?, arropado para su propia formación. En las evaluaciones pedimos una retroalimentación general de todo lo que se vivió en la semana y una cosa que llamaba mucho la atención de los asistentes, en la mayoría eran gente de la misma escuela, es decir, gente Ujú. no de nuestros ámbitos siloístas, sino gente del medio, llamaba mucho la atención la calidad y la calidez de los ponentes, la Ujú. disposición de los ponentes. Es decir, esto que nos hemos ido formando como humanistas quedaba como muy claramente plasmado en estas intervenciones, ¿no? Angélica, que estuvo una semana ya, que también había como un gusto, ¿no? Había un ambiente que se fue creando, que Angélica nos fue ayudando a crear, un ambiente de mucha Ujú. camaradería, un ambiente muy suelto, un ambiente donde los profesores había como una confianza de decir, de hablar, de preguntar. Entonces yo creo que ese es un intangible que nosotros estamos, creo, logrando meter en la universidad, ¿no? Un tangible que nos da nuestra formación, digamos, humanista, ¿no? Y silogista en particular, que se plasma de manera intangible en los temas que vemos. Además de eso, bueno, pues está toda la temática. Angélica nos dio más que una introducción, digo yo, a la pedagogía de la intencionalidad, en una introducción a los temas humanistas, ¿no?
¿Qué es Ujú, la intencionalidad? ¿Qué es la mirada triple? O sea, un montón de cosas que de repente resultaban novedosas para los docentes, pero yo resaltaría esta mezcla, ¿no? Entre que el tema teórico resultaba interesante, pero sobre todo resultaba interesante el ámbito que se fue generando para poder compartir esos contenidos, ¿no? Y entonces dejó de estar el estudiante como que todo lo que tengo que aprender es para llevárselo al estudiante, sino que era un espacio donde de repente el profesor podía reconocer su problema como persona, ¿no? Y cómo trabajar para entonces sí estar mejor, y claro que eso va a incidir en la clase, pero el centro de toda esta formación es qué me pasa a mí, qué hago yo, cómo lo vivo yo, y cómo en todo caso voy a estar mejor para realizar mejor mi labor docente. ujú, Eh, mm. Hay una pregunta interesante que hace Lutz otra vez. Gracias, Lutz. Dice, hay también colegas profesores que decididamente se oponen a esta nueva concepción de la pedagogía, pues no de palabras para afuera, pero sí de actitud. O sea, yo creo que nadie va a decir que estamos en contra de, porque pues, se van a ver muy mal, que no diga que, que esté en contra de eso, quedan muy mal, se van a ver muy mal. Pero sí lo hay porque de alguna manera hay bueno, igual me corrigen aquí Aide o Leonardo, pero creo que la forma de presentar estos temas, los temas que se tratan, de alguna manera te llevan a tener una visión crítica, tanto de la educación como de las cosas incluso que pasan al interior, políticamente Ah, hablando, de la escuela. Porque ujú, también salían cosas en los intercambios donde salían nuestros problemas, no solo académicos, sino nuestros problemas como trabajadores de esta escuela con unas autoridades que pues, han también presentado situaciones conflictivas, en fin, todo eso, había ese espacio para hacerlo. Entonces, obviamente que no había una absoluta prioridad. Como anécdota, yo les comento que, por ejemplo, va a haber otro seminario regresando de vacaciones, ¿no? Que se llama, de una cosa que se llama lingüística sistémico-funcional, una cosa así como muy especializada. Y eso sí es como más rimbombante, a ese sí se le da mucho mayor apoyo, eso sí es como, vaya, para nosotros fue notoria la diferencia entre el apoyo que nos dieron a nosotros, que no digo que no haya habido apoyo, ¿no? Por supuesto que lo hubo, y el apoyo que se le daba a este otro evento, ¿no? Entonces, por supuesto que hay esta eh, oposición, ¿no? En los hechos. Hay colegas con los que yo me he topado, colegas así de la misma escuela, que dicen, ay, yo no me aprendo los nombres de mis alumnos, ¿para qué? Dice, bueno, pues, o sea, claro, a ese tú le planteas el tema de la pedagogía de la intencionalidad, y pues obviamente que no le va a servir para nada si ni siquiera tiene el interés de aprenderse los nombres de sus alumnos. Bueno, no sé si quieran comentar algo, idea, bueno. Y yo creo mm, que realmente el principal obstáculo para el crecimiento profesional, el crecimiento humano del docente es el mismo docente. ¿Sí? La docencia es un espacio en donde se generan muchas zonas de confort. Ya mencioné una de ujú, ellas, y el poseer un conocimiento científico sobre cierta materia. Pero a mí no me sirve ser profesor de química y conocer perfectamente todos los elementos de la tabla cuántica o de matemáticas o del derecho, ¿no? Pasando a las ciencias sociales también, si únicamente estoy al frente exponiendo mi manera de ver el mundo. Creo que se debe de generar ese diálogo al cual ya me referí, ¿no? Y aprovechar esos saberes. Recuerdo un docente que hizo una tesis, un docente de educación primaria, en donde él tomaba los momentos, esos momentos precisamente en los que los sujetos intervienen
y dan su versión del mundo y los validaba. Por ejemplo, un ejemplo rápidamente, dice la profesora de primaria les preguntaba a los niños, ¿cómo hace la vaca? Y había un niño que levantaba la mano y decía, la vaca hace U. ¿Estás seguro que la vaca hace U? Y le preguntaba a todos los demás y todos respondían a coro, no, la vaca hace mu. Ajá. Y bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no la vaca puede hacer A lo mejor está mal de sus labios, no produce las dos la labiodental, no, no es labiodental, es bilabial, ajá, pero es Ujú. válido. El niño aprendió que la vaca hace punto. Entonces, esos momentos hay que aprovecharlos, son válidos. Cada uno se ha apropiado del mundo y se ubica en el mundo de manera muy diferente. Y no hay que marginalizar, el segregar, el señalar, es algo que va también en contra de los derechos elementales de todo sujeto. Toda forma de expresar el mundo debe de ser validada. Por eso la importancia de que el docente experimente, de que el docente someta a escrutinio lo que hacemos cotidianamente, ¿no? Nuestras zonas de confort. Pueden pasar 20 años y nunca cambió nada en mi vida. Me fui así y por la libre y no cambió nada en mi vida, ¿no? Entonces, creo que todos tenemos que estar abiertos y experimentar y probar y, ¿por qué no validar otras concepciones de la pedagogía? Es Es muy lo que... lindo el ejemplo del U. Me gusta ese, el ejemplo de la vaca, porque yo estoy a favor del niño que dice U. Sí, claro. Ujú. Hay una manita levantada, Consuelo. Osvaldo. Ay, sí. Sí, lo he levantado yo. Ah, Bueno, yo quería preguntaros, sobre todo con el tema de cómo habéis tratado las llaves del aprendizaje. Si habéis hecho talleres experienciales, porque hay talleres de cada cosa, acá en España se hicieron. Entonces quería saber si los habéis implementado, si no, si los conocéis, si no, en fin, un poco que comentéis un poquito esta parte, ¿no? Bueno, hace varios años hicimos un seminario, fue en el 2011 en la ENALT. Entonces, por cada día del seminario abordamos una llave. Eso fue en la ENALT. Y en CCH, en el bachillerato universitario, hicimos un curso taller de una semana de 20 horas para dar a conocer las llaves del aprendizaje, también una llave por día. Y después hubo dos periodos, dos cursos, taller también de 20 horas, y uno fue sobre diálogo generacional y el otro fue sobre la atención. Ya nos seguimos trabajando con las otras llaves porque nos agarró la pandemia. Entonces, bueno, ahí paró este proceso y más adelante, ya que regresamos, dimos un tercero, sí, sobre la atención. atención y ese ya fue en línea. Ajá, entonces nos faltaron dos y las personas que participaron pues ya eran algo así como nuestros fans y nos dijeron, bueno, cuando den las otras llaves nos avisan para integrarnos, ¿no? Y trabajar en eso. Entonces, bueno, eso es lo que hemos hecho hasta el momento, ¿no? Sí, en Lourdes, realidad, ¿ibas a decir algo? no, sí, complementando lo que dice Aide, sí hemos Ujú, trabajado, no hemos seguido, bueno, más bien hemos seguido el libro, obviamente, y hemos seguido algunas ujú, experiencias que hemos visto, algunos que han circulado de cómo se trabaja una llave u otra, pero en realidad han sido como una manera de trabajar primero con Aide, luego con Aide y con Leonardo, pero ha sido sobre todo una manera como de crear nosotros estas maneras de poner, lo que sí ujú. es que el formato ha sido de taller, definitivamente, donde hemos Sí, puesto hombre. a la gente, Ujú, por ejemplo, a revisar su paisaje a hacer pequeños ejercicios sobre atención y a revisar su propia experiencia en el campo de la atención. En fin, o sea, toda la manera en que hemos presentado las llaves ha sido a nivel de taller. Y quisiera resaltar que ahora en este seminario, que ya empezó a tomar como una forma, una cosa, sí es un poco más formal, y donde además me parece que fue muy buena idea eso de invitar a gente de siloísta, pues a dar estas llaves y demás,
a mí me pareció súper interesante porque cada uno de los ponentes de cada una de las llaves lo dio muy a su manera, pero Ujú, todos dieron un poco más de la llave. Es decir, eh, no todos eran docentes, ¿no? O sea, por ujú, ejemplo, estaba Paulina Junta, habló del buen humor y pues ella, bueno, sí tiene Buenísimo. algunas experiencias docentes, pero no es que sea docente, ¿no? O Néstor Tato habló de la atención y pues no es docente tampoco, etcétera, ¿no? Entonces había un poquito de todo. Pero lo que sí fue muy lindo, y además yo estoy, de verdad aprovecho aquí para expresar mi enorme agradecimiento a los 5 que participaron, en esta parte, a Angélica ya le agradecí también que estuvo más tiempo todavía acá, este, esta disposición de profundizar en cada una de las llaves desde una perspectiva un poquito distinta. Es como si no lo planteamos nunca, en todo momento hubo la libertad de que presentaran la llave como quisieran, pero en todos los casos ujú. hubo una perspectiva que no era exactamente la del libro, era ir un poco más allá. Y eso me gustó mucho porque de repente para mí fue como constatar esta posibilidad de desarrollo enorme que tiene cada una de las llaves. Y que incluso podremos hablar de otras llaves, ¿no? Pero digamos tratando de centrar en 5 para no, bueno, si no sería otra cosa, ¿verdad? Pero concentrados solamente en esas 5 llaves, podríamos eh, sacar 20 temas, ¿no? Y 20 perspectivas, y 20 posibilidades creativas de hacer talleres y reflexiones y trabajos. Ese fue para mí como un aprendizaje de estas 2 semanas. Ya habíamos trabajado los talleres, pero la verdad es que no deja uno de aprender, ¿no? Y vuelve uno a leer el libro y vuelves a ver cosas, ¿no? Y en fin, o sea, Ujú. Pero los talleres, mi pregunta es, ¿los talleres eran dinámicos? ¿Conocéis los talleres que se desarrollaron en la COPEU? conocí algunos de los de la COPEU, Sí. pero no, Ujú. sí eran dinámicos, pero no eran esos. Vale. Es que acá hicimos varios, bueno, uno de ellos lo hicimos Angélica y yo, ¿te acuerdas, Angélica? Bueno, hicimos varios, no uno, hemos hecho como 3 Ajá. hicimos. El de la atención, que me acuerde, el de diálogo intergeneracional y también hicimos el de la afectividad. Fue muy lindo. Pero fueron muy dinámicos, Mm. con música, con reflexiones, intercambios entre grupos, en fin, fue muy, muy... los hacíamos fundamentalmente para, bueno, los hicimos para todo tipo de gente, pero sobre todo para padres Mm. y educadores, los Mm. estuvimos haciendo durante una buena temporada, ¿no? Bueno, Sí, acá han sido, están no, a disposición, ¿eh? Todavía. claro, no, será bueno verlos. Ah. Yo la verdad es que, este, bueno, cuando empezamos a hacer todos estos trabajos, sí fuimos buscando una cosa que hemos trabajado ahí y yo, y que además, como somos muy distintas en la manera de exponer, por eso hacemos buen equipo, porque ella tiene una manera de hacerlo y yo de otra. Entonces, Mi cuadrado. pero lo que sí, definitivamente, es que han sido muy dinámicos también, ¿no? Ujú, Hemos Mm. metido juegos, hemos metido videos de otros lados, no solamente de nosotros, mucho intercambio, mucho trabajo de reflexión también personal, o sea, Ujú. definitivamente han sido muy dinámicos. De hecho, lo menos dinámico tal vez, y eso por las circunstancias y por el formato, fue ahora, ¿no? En este seminario eran 2 semanas, era un poquito más apretado y era a nivel de seminario, no precisamente de taller, ¿no? Sino decir, a ver, vamos a dar Mm. un contexto general con todo lo que hicimos con claro. Angélica y luego esta embarrada de las llaves, ¿no? Entonces, claro, no es lo mismo que cuando ya te planteas hacer el taller propiamente Claro, como, claro. como tal, Pero ¿no? era como Ujú. mi curiosidad, ¿no? Aunque alguna cosa escuché, no pude estar porque no pude conectar, pero después me escuché algunas cosas y fue muy interesante. O sea, hay cosas muy interesantes para compartir y para intercambiar, ¿no? Nada, era la Yo creo curiosidad. que, Sí. perdón, sí, yo creo que es muy importante recuperar las experiencias
que han tenido ustedes, ¿no? Conocerlas y pues en dado caso enriquecer o modificar lo que nosotros ya tenemos por acá, porque sí, definitivamente otras experiencias siempre son bienvenidas, ¿no? Y de ellas podemos aprender. Esto que decía Lourdes, ¿no? Revisamos los materiales y lee uno de manera diferente, ¿no? Con otra mirada, con otras experiencias. Entonces eso enriquece bastante. Por aquí les pusimos la liga al sitio de la ENALT, a YouTube, en donde si quieren ver las presentaciones, bueno, ahí están disponibles de cada uno de los días del seminario y la sesión introductoria que dio Angélica, bastante, bastante interesante. Sí, sí, sí. Y está por aquí Karina que estuvo Ajá. bueno, estuvo así casi en todo. No sé si quieres Sí, comentar tu experiencia, tal vez está sea Karina. lindo, porque tú estabas como asistente. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Sí. Estamos a disposición. Sí, gracias, Ah, Consuelo, muchas gracias a gracias, ti. Consuelo. Gracias. Y bueno, yo fui asistente del seminario y me gustó mucho que a partir de la experiencia de cada docente íbamos descubriendo muchas cosas. Con las llaves que tomamos, a mí me parece que cada docente que nos habló de cada llave estaba aplicándola al mismo tiempo mientras nos estaba dando la sesión a nosotros. Entonces eso también me pareció muy valioso porque cada docente, por ejemplo, creo que todos tenemos muy presente en la sesión con Paulina, que fue del sentido del humor, pero fue muy divertida también. Entonces creo que la del diálogo generacional, también me pareció que lo estábamos aplicando en ese momento porque estaba el Así es. alumno del ponente. Ujú. Entonces, me parece que más allá de la información que obtuvimos, también lo experimentamos. Aunque la intención no era precisamente un taller, creo que los docentes ellos mismos estaban empleando esas llaves y nosotros lo Ajá. estábamos viviendo, experimentando en ese momento. Eso creo que fue lo que rescato del seminario. Y bueno, las sesiones presenciales con Angélica, que también me parecieron muy reveladoras, pero descubrimos muchas cosas, aunque eran ejercicios muy sencillos, quizá era una introducción nada más, pero sí descubrimos muchas cosas y creo que es un punto de partida. Han sido detonantes para que sigamos nosotros investigando, leyendo y preparándonos como docentes también. Ujú. Gracias, Karina. Gracias. Eh, Me pregunta Miguel que cómo los encuentro porque hay muchos. Sí, puedes buscar en la pestaña de videos en vivo, me parece que está, y ahí están Ajá. en orden cronológico. Y bueno, pues son de los últimos porque ya estábamos por salir de vacaciones, o sea que todo está casi al final de esa pestaña. Ahí Ujú. puse la introductoria, Miguel. Tal vez si te vas ahí, abres esa, te van a aparecer las demás por default. Ajá, ahí está. Sí. Ujú. Ok. Y yo quisiera comentar rápidamente que para la evaluación del taller, pues ni modo, es una cuestión institucional y tenía que haber ese documento. Para la evaluación del seminario, propusimos una bitácora call que consiste en 3 preguntas. Este se utiliza para, pues, valorar el nivel de profundidad de la reflexión, ¿no? De los participantes y consiste en 3 preguntitas nada más, ¿no? La primera es, ¿qué fue lo más importante de la sesión? La segunda, ¿cómo te sentiste y por qué? Y la tercera, ¿qué cambiarías, no? Entonces, nos pareció muy interesante toda la información que arrojó este documento y a mí me gustaría rescatar un comentario sobre la manera en cómo se sintió una de las participantes porque me deja pensando en que probablemente los demás se sintieron de la misma manera y pueden empezar un proceso, un cuestionamiento, ¿no? De crecimiento bastante importante. Ella dice, me sentí bien, lo cual tiene varios sentidos. Uno de ellos fue meterme en los planteamientos del ponente y llevarlos al ámbito de mi ejercicio de la docencia.
reflexionar sobre situaciones que no me había dado el tiempo de pensar con mayor pausa. Por momentos, mayor pausa. Por momentos me sentí preocupada preguntándome cómo y desde dónde empezar a modificar formas de ser y estar en la docencia. Pero conforme a las participaciones, logré visualizar que en el diálogo y en el compartir experiencias está la posibilidad de encontrar pistas para la mejora y la transformación, ¿no? Un poco lo que comentaba Lourdes hace rato, ¿no? La posibilidad de abrir ámbitos para la discusión, para hablar de las experiencias, la experiencia práctica, estas experiencias que nos hacen crecer, no como docentes y obviamente como seres humanos, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta o comentario o crítica. Sí, hay una. ¿Cuáles son los siguientes pasos a futuro? ¿Cómo lo veis? Bueno, primero, gracias, Lolita. Este, bueno, ¿cómo la veo yo para futuro? La verdad es que veo un reto enorme, enorme y a veces me Ujú, asusta. La verdad es que sí. Pero creo que estamos tocando una necesidad. ujú, Entonces, creo que la posibilidad de hacer un taller, un poquito el curso que planteamos es de la siguiente manera. Va a haber módulos, o sea, va a haber 5 módulos en principio, un módulo para cada llave, y dentro de ese módulo va a haber varios talleres, no uno. Entonces, ¿cuál es la idea? Que no nada más sea el taller, por ejemplo, aprendizaje y atención, sino algunos otros talleres que tengan que ver dentro del paraguas de la atención o del paraguas del diálogo generacional. Y la idea es que sea modular en el sentido de que los profes siempre andan corriendo de un lado a otro, de una escuela a otra, etcétera. ujú, Entonces, la idea es que los profesores puedan tomar un taller o un módulo cuando puedan. Pues estarlos como rotando, estarlos dando, de manera que van a obtener su diploma pues cuando hayan acabado todos, pero no es que haya un orden o que haya una obligatoriedad de seguirlo, no, sino es como una suerte de carrito de paletas, ¿no? O sea, hoy toca la de piña, la de manzana, y no importa cuál te comas, y luego al final, bueno, pues ya te damos tu certificado de que te ujú, comiste todas las paletas del carrito, pero no importa en qué orden ni cómo ni nada. Ese es un poquito a nivel metodológico lo que pretendemos hacer. Todo como taller, o sea, ujú, no es muy, muy teórico práctico, o sea, poca teoría y mucha práctica. Esa es un poquito la intención que tenemos, ¿no? Mm, Eso es lo que sigue, o sea, con todo lo que tuvimos estas ujú, 2 semanas, lo que sigue es empezar a estructurar esos módulos. Por eso digo que sí da un poco de miedo, ¿no? O sea, es muchísimo trabajo, pero a mí por lo menos me emociona mucho. Creo que si sale bien, podríamos salir un poco de la misma escuela de lenguas, porque esto está dentro del ámbito de la escuela de lengua lingüística y traducción, que tal vez podamos saltar a un ámbito más general dentro de la universidad de formación docente. Pero bueno, falta primero que uno pruebe, que uno, digamos, si nos ponemos aquí a ver a futuro y lo que uno quisiera, pues está ahí eso, ¿no? Pero por lo pronto que funcione este taller y que podamos probarlo dentro de la escuela. La ventaja que tiene es que estaría dentro de un área de la escuela que obviamente no es solo para profesores de lengua, aunque en principio esté encuadrado dentro de la escuela de lenguas, ¿no? Entonces, ujú. cuando se arman cursos de cualquier escuela o de cualquier dependencia de la universidad, o los docentes de otras dependencias pueden tomar esos cursos. O sea, es como que se publicitan en una plataforma general, por decirlo así, ¿no? Entonces, eso da la posibilidad de que haya más gente, no necesariamente de lenguas, que pueda asistir y que podamos tener como tal vez un mayor alcance y bueno, eso es más o menos lo que yo vislumbro para adelante. No sé, Leo, Aide. Sí, definitivamente así es, ¿no? La propuesta es armar este diplomado que entre en la estructura de formación docente. Una vez más, el tema administrativo, pues no puede ser, no se puede dejar de lado, ¿no? Entonces,
es preparar los contenidos y no olvidar que, bueno, pues la propuesta es definitivamente humanista, ¿no? Entonces, sí, esos contenidos, pues tienen que estar cimentados sobre el humanismo universalista, la propuesta de la pedagogía de la intencionalidad, ¿no? Comento esto porque sí nos ha sucedido, estuvimos en Costa Rica en mayo y dimos una charla precisamente sobre la pedagogía de la intencionalidad y por ahí nos topamos con dos expertos, super expertos que nos dijeron, sí, ¿y dónde quedó? ¿Dónde quedó la información? Las bases siloístas, ¿no? Entonces, caramba, eso nos puso a pensar que ese debe ser nuestro eje, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos trabajando en ello. Como dice Lourdes, da un poco de miedo, pero bueno, como dicen por ahí, con miedo, pero hay que hacerlo, ¿no? Contestando lo que preguntas, Lutz, nada más para acabar de responder, dice, y llevándolo a otras universidades. Sí, de hecho, se abrió la posibilidad muy concreta de Costa Rica a partir de la visita que estuvimos allá. A partir del seminario nos contactaron gente de Colombia, entonces probablemente podamos hacer alguna cosa en Colombia. Yo creo de verdad que sí se abren posibilidades, ¿no? Que ya se están abriendo, independientemente de que no hemos ni empezado a estructurar el curso, solo tenemos el seminario inicial, pero ya se abren posibilidades, ¿no? Yo espero que podamos concretarlos. Exactamente. Sí, y decía Lourdes en Colombia, particularmente en Cartagena. Entonces, bueno, allá anda. Ujú. Bueno. Buenísimo. Felicitaciones, una grande iniciativa. Sí, me imagino que, no me imagino todo, pero me puedo imaginar que impresiona y puede dar un poco de miedo de tanto trabajo y cosas que hay que hacer, pero qué bueno, fantástico. Yo lo fui escribiendo, ánimo, ánimo. Gracias, Lutz. No, merece la Muchas pena, ¿no? gracias. El esfuerzo. Claro que sí. Muy bonito. Le damos un buen aplauso. No. Démonos un buen aplauso. Ha sido un maravilloso trabajo y Sí. maravillosos resultados, con todas las dificultades que eso supuso. Claro. Bueno, Angélica es testigo de todos los intentos que hicimos porque saliera. Es que era una tras otra, nada más nada y nada y nada y nada, pero nos empeñamos hasta que salió y bueno, creo que salió bien. Claro. O sea que muchas gracias también por el interés, por venir aquí a conversar un ratito con nosotros y esperemos que salga y que podamos informarles de cosas, del seguimiento de todo esto. Claro que sí. Bueno. De acuerdo. Muy bien. Muchas gracias, que vaya todo muy bien. Gracias. Estamos igual. Muchas gracias. Muchas gracias. Y toda la ayuda que necesitéis, Gracias. pedidla. Gracias, Angélica. Así Claro lo haremos. que sí. Bonito día. Bye. Adiós. Chao. Chao, Bye. chao. Chao, amigas y amigos. Qué bueno. Chao.